Boric respecto a Maduro, el Marcos respecto a AMLO, a las feministas respecto a Alberto Fernández, no entiendo. Ahora, todos respecto a Lula por prohibir X es de que no es la verdadera izquierda. A ver, mira. Lula no prohibió nada. 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 Un juez que, por cierto, estaba considerado muy de derechas y que fue nombrado por un gobernante muy anterior a Lula da Silva, que hasta se le llamó bolsonarista, le pidió a Twitter, a X, Twitter, hombre, todo el mundo le llama Twitter, le pidió a Twitter que eliminara algunos comentarios que son mentira. La libertad de expresión no incluye la libertad de mentir, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y además, por desacato y por una serie de problemas, le impuso una serie de multas por varios millones de dólares a Twitter. Enfurecido Elon Musk, tú sabes que si le quitas 5 millones de dólares, el señor llora amargamente, menos que si a mí me sacaras un céntimo del bolsillo, cerró la representación comercial de Twitter, en Brasil. Entonces el juez ordenó que se abriera una representación comercial para que pagara las multas e hiciera caso a los requerimientos judiciales que, en ejercicio de su potestad judicial y como poder independiente en Brasil, tenía el juez contra la empresa. La empresa le mandó una trompetilla al juez y el juez ordenó que se bloqueara Twitter en Brasil. Lula no tiene nada que ver. Ahora, si impedir que las mentiras de la ultraderecha se difundan no es de verdadera izquierda, no sé qué es la verdadera izquierda. Yo sigo a Elon Musk. Hace 3 días publicaba él una basura de inteligencia artificial con Kamala Harris en traje militar rojo con una hoz y un martillo en su gorra militar, diciendo que iba a ser una dictadura comunista desde el primer día y que así lo había afirmado Kamala Harris. No es cierto, pero es un tweet directo del propio Elon Musk, con su foto de Iron Man, porque es muy idiota creo que es Iron Man. Eso es basura, propaganda de ultraderecha mendaz, falsaria, goebbelsiana, que no debería permitirse, porque la libre expresión no implica la libertad de mentir, de engañar, de provocar el miedo o de generar el odio. Así que no me interesa si el juez es de izquierda o no es de izquierda. ¿Se ajusta a las leyes de Brasil? Pues todo el mundo dice que sí. Si se ajusta a las leyes de Brasil, tú quieres operar en un país como Brasil, te aceptas las leyes de Brasil. Creo que Twitter tampoco está permitido en China y no le afecta mucho a este señor.